Fate el despertar capítulo 13. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. ¿Cuántas veces había visto ya este sueño? No podía decirlo. Debido a que compartían un vínculo mental, de vez en cuando podían ver los recuerdos del otro en sus sueños. Siempre una experiencia extraña, pero no solo porque la sensación era diferente a la de un sueño. Si bien se podría decir que estaba presenciando el pasado de su Servant con sus propios, sería más preciso decir que estaba reviviendo sus recuerdos con él. Eso significaba que no solo vería y escucharía, sino que también podría oler y sentir, incluidas las emociones de Servant y sus pensamientos. Aunque ese era el caso, solo había visto la misma escena suceder una y otra vez, noche tras noche. O al menos eso es lo que pensaba Michael. Solo más tarde se dio cuenta de que lo que veía cada vez no era exactamente el mismo sueño. Cada sueño era en realidad una continuación del anterior. Pero ese hecho era en realidad extremadamente deprimente. Empezó siempre de la misma manera. Primero, le costaba más respirar. De hecho, eso era un eufemismo. Sentía como si solo la mitad de la cantidad de aire prevista entrara en sus pulmones, mientras que la otra mitad se desperdiciaba al exhalar. De repente, se le secaba la boca y la garganta, y el interior de los pulmones se llenaba de una sensación de ardor. Él quería aire. Necesitaba aire. Respiraba con dificultad, hasta el punto de que le daba fiebre y le empezaban a llorar los ojos. Cada vez que inhalaba, parecía que tragaba trozos de cristal. Cada vez que exhalaba perdía el preciado aire. Fue así, una y otra vez, sin fin. El dolor punzante de sus pulmones, pidiendo aire, reverberaba por su cuerpo como ondas en la superficie del agua. Debido al dolor, en realidad noté una buena evaluación del tiempo, así que lo que parecía una eternidad en realidad podía no ser más que unos pocos minutos. Porque en algún momento, un dolor distinto al que llenaba su pecho se sentiría. Era el dolor de sus manos y sus pies, la tensión de músculos que habían sido usados más de lo de que también sentía dolor en la superficie de sus manos. Se habían desgastado lentamente hasta el punto de que no podía sentir nada. Simplemente las movía, lo mismo con sus pies. Se estaba moviendo. Uno a uno, todos los músculos de su cuerpo parecieron despertar, seguidos rápidamente por el dolor y la fatiga. Con cada latido, todo su cuerpo palpitaba a la vez, y sus brazos perdían un poco de fuerza. Su cuerpo gritaba que parara, pero él no se detenía. No podía parar, aunque quisiera. Porque su corazón gritaba que siguiera adelante. Porque sabía que un día ahora, nunca más podría hacerlo. Debo continuar. Debo continuar. Debo continuar. Siguió repitiendo la misma palabra en su cabeza, como una canción que había aprendido y tenía miedo de olvidar si no la practicaba hasta tenerla grabada en su cabeza. Decían que en el Hades había alguien que había sido castigado por los dioses y que se vio obligado a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad. Tal vez eso era exacta lo que estaba pasando ahora. Repetía el mismo movimiento sin descanso, volcando todas las fuerzas que le quedaban en cada movimiento que hacía, negándose a ceder ante el afán y ante el dolor. Estaba subiendo. O al menos eso creía. Sentía que sus manos agarraban algo duro, probablemente una piedra, y sus piernas lo empujaban hacia arriba una y otra vez en un movimiento mecánico. A veces necesitaba buscar un punto de apoyo al que agarrarse con las manos. Otras veces, colocaba mal el pie y casi se caía. Un fuerte viento acechaba cualquier oportunidad para llevárselo por delante. Sabía que si alguna vez se caía, no habría un segundo intento. Solo la muerte lo esperaba en el fondo de que estaba escalando con tanta determinación que su cuerpo se estaba desmoronando. Y cuando empieza a preguntarse eso, sus ojos se llenan de luz. No había una palabra precisa para describir lo que vio. Parecía que estaba escalando un pilar. Sin embargo, era demasiado natural para llamarlo pilar. La única palabra que le vino a mente cuando compartió el recuerdo de Ryder fue montaña. Era ridículo, por supuesto. No había forma de que una montaña pudiera tener una forma tal que pareciera un brazo gigante que sostenía el cielo. Sin embargo, ese lugar que Michael podía observar a través de los ojos de Ryder Red no era de este mundo. Estaba en algún lugar fuera del alcance de los simples mortales, en algún lugar donde ningún pájaro podía volar. Era un lugar que ya no existía en este mundo. Si miraba hacia la base de la montaña, no podría ver nada, porque hacía mucho que había ido más allá del mar de nubes que separaba el mundo de los mortales y los cielos donde residían los dioses.
La belleza del paisaje era impresionante. El pilar solitario en medio del mar de nubes proyectaba una sombra igualmente solitaria, y los colores del sol poniente reflejaban en la superficie blanca de la montaña. Pero este hermoso mundo era hostil para el hombre. No debería estar aquí. ¿O sí? Él no lo sabía. Él no lo sabía. Él no lo sabía. Pero, fue precisamente por eso que levantó sus lamentablemente débiles brazos hacia el cielo y se aferró a la piedra blanca con sus ásperas manos. No tenía ni comida ni agua y le dolía tanto el estómago que casi no lo sentía. Su cuerpo tampoco podría aguantar mucho más. Sin duda, este mundo no estaba hecho para que viva un ser humano. Y aún así. ¿Cuántos había visto Michael en ese sueño? En algún momento se había dado cuenta, aunque no estaba claro, de que Ryder estaba progresando. Que no estaba viendo el mismo recuerdo una y otra vez. ¿Cuánto tiempo había estado escalando esa montaña este chico? ¿Cuánto tiempo había estado aguantando, aunque su cuerpo ya debería haberse quedado fuerzas? Cada vez que inhalaba con fuerza, el cuerpo de Ryder sentía un dolor insoportable. Cada vez que movía el brazo para alcanzar algo más alto, su cuerpo amenazaba con desmoronarse. Navegar recién llegado comunidad foro betas historia buscar anime /manga, /anime /destino /noche de estancia, /anime /fate stay night /más, entonces ¿por qué? ¿Por qué no se detuvo? Padre. ¿Por qué tuvo que llegar tan lejos? ¿Puede eso? ¿Por qué tuvo que pasar por eso, por un deseo tan simple? Yo, puedo hacerlo. Te encontraré, padre. Un pacto con el diablo. Michael y Ryder of Red estaban desconcertados, por decirlo menos, ante la situación actual. Assassin of Black, o eso dijo el hombre que acababa de aparecer, los miraba desde la del árbol en la que había aterrizado. Sus ojos estaban fijos en la pareja, observando todos y cada uno de sus movimientos. Todo había sucedido en unos 30 segundos, no lo suficiente como para llamarlo siquiera una pelea, y ambos bandos se estaban mirando el uno al otro, esperando que algo sucediera. Por eso, sin importar quién mirara esta escena diría que la tensión pesaba mucho en la atmósfera. Y, sin embargo, nada de esa tensión se reflejaba en el rostro del hombre que acababa de aparecer de detrás de un árbol y se hacía llamar el maestro del asesino de Black. Ese hombre que se había referido a sí mismo como Alexander Lendrick, era mucho más joven que Michael, probablemente de unos 30 y tantos años, y estaba vestido como un hombre de negocios de pies a cabeza. Si se hubiera tratado de una reunión de alguna empresa internacional, el hombre llamado Alexander se habría hecho pasar por un empleado confiado y prometedor. Es decir, se habría destacado, pero no habría desentonado de ninguna manera. Sin embargo, en este bosque nevado que se había convertido en un campo de batalla para magos como para servants, su presencia se sentía completamente antinatural. Desde sus modales tranquilos hasta su sonrisa confiada y serena, nada en él gritaba que era un maestro. Sin embargo, había salido de su escondite con despreocupación y se había presentado como el maestro del asesino de Black. Ningún maestro en su sano juicio aparecería en persona en una pelea entre seres sobrehumanos como los servants, especialmente si su propio servant no era apto para peleas a distancia como lo era la clase Assassin. Además, no había rastro de ningún código místico o arma en Alexander, excepto una pistola cuya forma se podía discernir debajo de la ropa trabajo, y que posiblemente no podría lastimar a un servant. A pesar de todo, el hombre había salido como si fuera natural hacerlo. En cierto modo, era esta normalidad contrasta que lo hacía más amenazante que las otras personas presentes. Frotándose las manos a causa del frío, el maestro del asesino negro inclinó la cabeza como si Michael fuera el que actuaba de manera extraña, pero su expresión permaneció igual a, lo siento. ¿No me escuchaste? Dije que soy Alexander Lendrick, el maestro del asesino negro, repitió mientras señalaba al sirviente negro posado en su rama. También me gustaría saber tu nombre. Alexander hizo una pausa y su sonrisa falsa se amplió. Miguel Argas. TCH. Está bromeando. Alexander pareció notar la irritación de Michael, pero simplemente se encogió de hombros y sacó un pequeño objeto cuadrado de su bolsillo. Era el colmo de la ridiculez, pero el objeto era una tarjeta de visita que Alexander arrojó con indiferencia hacia Michael. Este último la atrapó con cautela, pero no parecía haber ningún hechizo sobre ella. Era una visita simple y común. Sobre ella estaba escrito un nombre y un número de teléfono. New Edge Corporation. Presidente Alexander Lendrick. XX 51.685.000.499. Presidente. Michael miró al improbable hombre que esperaba pacientemente. Así es.
Quizás sería más fácil decir que soy el líder de la facción negra. ... Las dudas de Michael se confirmaron. Ese hombre era peligroso. No había forma de que alguien que había creado una organización de magos y que estaba amenazando seriamente asociación de magos fuera tan tonto como para presentarse sin estar preparado. Ryder, tenemos que irnos lo antes posible. Probablemente toda esta situación sea una trampa. Tenemos que encontrarnos con Leanne. Ryder, que había estado en guardia todo el tiempo, no respondió, pero apretó más la empuñadura de su espada y su rostro se tensó aún más. Alexander, al darse cuenta de sus intenciones, agitó la mano enérgicamente. Espera, espera. No quiero nada de eso. No vine aquí para pelear contigo. A pesar de su tono de pánico, la expresión de Alexander permaneció tan tranquila como siempre, y palabra que salía de su boca sonaba falsa. Bien, y apuesto a que el ataque de antes fue una señal de amistad, ¿no es así? Se burló Michael. ¿Por qué no vienes aquí y me besas, para que yo también pueda darte una prueba de amistad? Jaja, por favor no te preocupes. El maestro del asesino negro simplemente se encogió de hombros ante las palabras de Michael. En serio, vine aquí para hablar entre los maes que participan en la guerra del Santo Grial. ¿Y qué quieres, mi número? Lo siento, pero no me interesan los bichos raros como tú. Vaya, tu oferta es tentadora, pero me temo que no necesito que me lo digas, respondió Alexander mientras señalaba con el dedo la tarjeta de visita que Michael tenía en las manos. Michael no comprendió lo que quería decir, aunque tenía un presentimiento inquietante. Su corazón dio un vuelco cuando miró el otro lado de la tarjeta. Era igual que el otro lado, nombre, una dirección y un número de teléfono, excepto que eran todos suyos. Alexander parecía satisfecho con la reacción de Michael y dejó escapar una risa que contrastaba con su pulcra apariencia. Miguel Argas. 42 años, sin pareja pero con una hija de 23 años llamada María Argas. Ah, pero también está el hijo de tu hermano mayor, Leónidas Argas, que ha estado viviendo en tu casa hasta hace un año, ¿no es así? Y también ha sido seleccionado como maestro, nada menos que para saber. Qué afortunado es poder convocar a un caballero de la mesa redonda. Un escalofrío recorrió la espalda de Michael y sintió un sudor frío, más frío que la dura temperatura del invierno. ¿Cuánto sabía ese hombre? Una cosa era investigar sus antecedentes, pero ¿cómo sabían que Michael era un maestro en primer lugar? No solo eso, Alexander también sabía sobre Leo. Esto solo podía conducir a una respuesta terrible. Pero Alexander no se detuvo allí y continuó hablando mientras Michael reflexionaba sobre el significado de esas palabras. Leónidas Argas. 18 años, hijo de Iney Argas. Ese sería tu hermano mayor, ¿no? Aunque me dijeron que ustedes dos llevan mucho tiempo enemistados. Aún así, aceptas cuidar de su hijo. Qué buen padre, me gustaría ser tu hijo. No es que yo haya tenido que quejarme del mío, pero un padre muerto no significa gran cosa. Ya te dije que no eres mi tipo, imbécil, lo interrumpió Michael. De una forma u otra, tenía que cortar la conversación, eso era lo que le decía su instinto. Si tienes algo que dilo. No pienso escuchar tus historias familiares por siempre. Mientras decía eso, Michael dio un pequeño paso hacia su derecha, más cerca de Ryder. Había sido solo un pequeño paso, pero ahora estaba al alcance del brazo de Ryder. Ryder, tenemos que recoger el fragmento y marcharnos lo antes posible. ¿Qué tan rápido puedes hacerlo? Solo tomaría un segundo, pero sería suficiente para que ese bastardo te matara 3 veces, Michael. Es un plan peligroso, lo mire como lo mire. Sí. Bueno, no es que hayamos venido aquí esperando tomar el té con ellos, ¿verdad? Además, todavía tenemos algo bajo la manga que no se esperan. ¿Cuál es? ¿Por qué crees que invocamos a nuestro caster? De todos modos, ¿te tomaría un segundo, dijiste? Bueno, creo que podría ahorrar ese tiempo. Pero luego ¿qué? ¿Qué quieres decir con qué? No puedo creer que ese bastardo haya venido aquí solo con su sirviente. Ese mal presentimiento que Michael tuvo al ver a Alexander por primera vez se apoderó de su mente. Y como para confirmar sus preocupaciones, el maestro de asesinos aplaudió entusiasmo, como si acabara de tener un golpe de inspiración. ¿Qué? ¿Ya te vas? Eso no debe pasar, Michael. Dije que vine aquí para hablar contigo, así que no debe pasar nada si te vas antes de que termine de hablar. Ahora, estoy seguro sabes que no debes molestar a la persona que te tiene en la palma de su mano. ¿En la palma de su mano? ¿Podría explicarme más?
ocurrió de repente, interrumpiendo la frase de Michael. Sin previo aviso, se escuchó un disparo, seguido inmediatamente por el ruido de metal chocando contra metal, y algo se enfrentó a Michael antes de que este último pudiera parpadear. Esto sucedió en un instante, y por un momento, Michael sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. Sin embargo, solo su impresión, porque pronto el tiempo se reanudó y pudo sentir que su corazón latía como loco. Le tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido en esa fracción de segundo. Alguien le había disparado y Ryder intervino para bloquear la bala. ¿Qué fue eso? Michael, ¿estás bien? Tranquilo, ya lo estoy. ¿Pero qué demonios fue eso? ¿Quién me disparó? No lo sé, pero no están muy cerca. No podría decirte la distancia exacta, pero el tirador no está en la zona. Mierda, maldijo Michael finalmente, dejando escapar un suspiro de alivio. Casi había muerto allí, así de simple. Daba miedo pensar en ello, pero le ayudaba a recordar dónde es. ¿Qué clase de mago usa francotiradores en una guerra del Santo Grial? Se quejó con Alexander. Ah, lo siento, no quise asustarte, de verdad. El hombre en cuestión agitó las manos de manera pacífica, pero su enorme sonrisa le dijo a Michael lo contrario. Mi padre me CR, ¿sabes? No soy un mago, sino un soldado orgulloso, señor. Probablemente de ahí saqué ese lado mío, no de mago. Continuó divagando mientras sus dedos acariciaban ligeramente la forma de la pistola debajo de su ropa. Michael, eso es malo. ¿A qué te refieres? Quiero decir que los francotiradores son un fastidio, pero mientras puedan desviar las balas, aún tenemos una oportunidad. No es de eso de lo que estoy hablando. No sé mucho de armas, pero como pude detenerlo, deben estar usando un arma normal. ¿A dónde vas? Fue solo por un instante, pero pude sentirlo claramente. Ese Buller era un noble fantasma. ¿Eh? ¿Cómo? No lo sé, viejo. Más que noble fantasma, debería decir que tenía la misma presencia que el arma de un sirviente. ¿Eso significa que tienen un sirviente francotirador de su lado? Eso no era posible. Técnicamente era posible invocar a un sirviente moderno, pero no era posible que tuvieran armamento moderno. Probablemente había algunos francotiradores podrían encajar en la clase asesino, pero ya había un asesino de negro frente a ellos. No lo creo. Ya te dije que no soy especialista en esas cosas modernas, pero estoy bastante seguro de que fue disparado con un arma normal. Entonces solo la bala es especial, ¿eh? Vaya, parece que mi demostración tuvo más efecto del que esperaba, se rió Alexander. Pero como puedes ver, soy un buen hijo, ¿no? Después de todo, la familia es muy importante. Deberías saberlo, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Hace 1 o 2 semanas? ¿No? Esa pobre María fue secuestrada. De repente, Michael perdió toda intención de escapar. En cambio, levantó la mirada incrédula para mirar a Alexander, cuyos ojos parecían estar llenos de un brillo malicioso. Bastardo. Así que fuiste tú quien la secuestró después de todo. Michael sintió que la sangre le latía con fuerza en las sienes y que su vista se tornaba roja, llenando su mente con un deseo ferviente de estrangular a Alexander con sus propias manos, pero este último levantó las manos en el aire como si dijera soy inocente. Y se rió. No, no lo fue. En serio, ni siquiera pensaría en secuestrarla. Pero ya sabes, los rumores circulan rápido cuando los buscas un poco. De todos modos, dije que no había terminado de hablar. Michael, no dejes que te desestabiliza. Tenemos que salir de este bosque o no podré luchar como es debido. Ryder tenía razón, pero algo le impedía a Michael escucharlo. Algo le rondaba por la cabeza. Entonces, ¿quién era el siguiente? Cierto. Está Toriyama Atsuyo, la maestra de Lancer. Ella es la cabeza de una familia de magos japoneses, y actualmente el único miembro que sigue vivo. ¡Qué mala suerte! Luego está la Dile Basilia, la joven maestra de Archero Red. Es solo una niña, pero su sirviente parece muy poderoso. Charles Pendún, mago de primera clase y el maestro de Castero Red. Probablemente sea el más competente de la facción roja en lo que se refiere a hechicería, y no se puede decir de qué es su sirviente. Sin embargo, no sé nada sobre el maestro de Assassin, qué miedo. Si yo fuera tú, no confiaría en un individuo tan sospechoso. Finalmente tenemos a Leanne Storm sin relación con la asociación de magos de ninguna manera, y ni siquiera es una maga. Obligada a participar como maestra, al parecer. Vaya, la torre del reloj y seguro que tiene métodos eficientes, ¿no? Vaya, vaya. Michael solo quería saltar sobre la garganta de Alexander, pero lo que acababa de escuchar actuó como una ducha fría.
Sus temores se confirmaron. No había forma de que el Maedel asesino negro pudiera haber obtenido toda esta información simplemente mirando a su alrededor. Eso solo podía significar una cosa. Había un traidor entre la facción roja. O tal vez no, pensándolo bien. Era imposible que fuera uno de los maestros de la facción roja. La razón por la que Michael pensó eso fue porque Alexander claramente había llamado a saber un caballero de la mesa redonda. Sin embargo, solo había dos maestros que sabían qué catalizador usaría Leo, y eran Michael y el verdadero maestro de saber, Leónidas Argas. Además, el resto de la facción roja ni siquiera había llegado a ver a saber todavía. Eso significaba que solo Leo podría haber filtrado información, pero eso tampoco era posible. En primer lugar porque Michael sabía que Leo nunca haría eso. En segundo lugar, también porque nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque apenas conoció al resto de la facción roja. Así que al final, quienquiera que fuese el traidor, no era parte de los maestros. Michael no se quedó lo suficiente en la torre del reloj para saber quién los traicionaría. Entonces, ¿quién? 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 Miguel. Justo cuando estaba empezando a volverse loco, los pensamientos de Michael fueron interrumpidos por Ryder, quien le lanzaba una mirada preocupada. Eso no es propio de ti, viejo. Ahora mismo tenemos que encontrar a Leane y alejarnos de este lugar lo más posible. Te tienes razón, lo siento. Maldita sea. Michael fue quien dijo que le ahorrarían la pelea a Leane, pero estaba dejando que la presencia de Alexander y su estrés acumulado lo superaran. Ryder tenía razón, todo el tiempo del mundo para pensar más tarde, una vez que estuvieran fuera de peligro. Y para que fuera más tarde, tendría que concentrarse en la situación en cuestión. Es de cómo llevarse el fragmento con ellos mientras evitaban tanto al asesino del negro como al francotirador oculto. Jinete, ¿puedes decirme de qué dirección vino la bala? Creo que vino justo detrás de él, un poco arriba. Teniendo en cuenta que vino especialmente a saludarme, lo más probable es que trajera más de un francotirador con él. Lo siento, pero no puedo detectarlos si no atacan primero, viejo. Lo sé. Pero, debería haber elegido algo más que francotiradores. ¿Qué quieres decir? Michael miró a su alrededor. En ese momento, estaban en medio de un bosque con árboles lo suficientemente grandes como para ocultar la luz del sol. Y no había ninguna elevación suficientemente alta como para dar una buena vista del cráter. En otras palabras, dondequiera que estuvieran los francotiradores, estaban dentro del bosque y en el suelo. Por eso Alexander debería haber elegido algo más que francotiradores, porque Michael podría superar fácilmente esa dificultad gracias a la cobertura de los árboles. Incluso si esas balas pudo volar los árboles, si no podían detectar a Michael y Ryder en primer lugar, no serían de mucha utilidad. Si tuvieran que enfrentarse a soldados de infantería, por otro lado, su escape habría sido mucho más peligroso. Y si Ryder tenía razón, los que empuñaban los rifles de francotirador probablemente también eran humanos. Sí, eso debería funcionar. No creo que los francotiradores puedan interponerse en nuestro camino una vez que estemos atravesando el bosque. Lo que significa que nuestro principal problema. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia el maestro y el sirviente que estaban frente a ellos. Son esos dos bastardos. La clase Assassin estaba llena de sirvientes de gran agilidad capaces de colarse incluso en la fortaleza mejor resguardada. En otras palabras, este bosque oscuro era ventajoso para Assassin of Black, que ya había demostrado su velocidad y agilidad cuando intentó matar a Michael anteriormente. Si intentaban escapar, él sería su principal obstáculo. Sin embargo, eso no era nada nuevo y Michael todavía tenía una carta bajo la manga que debería equilibrar las probabilidades. En cuanto a Alexander, bueno, no se sabía de qué era capaz. Era peligroso, pero de una manera diferente a Assassin. Hablando de Alexander, este último no se había movido mientras Michael estaba ocupado planeando su escape. Todavía los miraba con su sonrisa burlona. En realidad, su expresión había cambiado desde el principio, pero cuanto más lo miraba Michael, más podía discernir el brillo cruel en los ojos del hombre. María Argas. Como para darle la razón, Alexander pronunció de repente un nombre que hizo que el cuerpo de Michael se contrajera como si estuviera soportando un golpe. 23 años, hija única de Michael Argas. Es una maga bastante talentosa, según he oído. Pero como Inaim ya tiene un hijo, no puede ser la heredera. Ella y Leónidas son más cercanos, ¿no? Solo puedo imaginar lo mucho que debe querer rescatarla. A ella le gusta leer, estudiar y la sinergología. Mientras Michael escuchaba, inconscientemente se me el interior de la mejilla con todas sus fuerzas.
Alexander se detuvo un momento, después de lo cual su sonrisa se convirtió lentamente en una sonrisa diabólica, y también tiene cara bastante bonita durmiendo. La boca de Michael se llenó de un sabor a sangre. No sabía qué expresión ponía, pero estaba mirando a Alexander con tanta intensidad que podía sentir que su mirada se clavaba rostro del hombre. Mientras observaba el sufrimiento silencioso de Michael, Alexander dejó escapar una risita acorde con la sonrisa que adornaba su rostro. ¡Qué miedo! Da tanto miedo que quiero esconderme. Pero no mentí, ¿sabes? No la secuestré. De hecho, ni siquiera di la orden de que lo hicieran. Pero, por desgracia, parece que uno de nuestros miembros siente un poco de afecto por la señorita Argas. Quizás has oído hablar de una joven llamada Sylvelune Arbonaux. Sylvelune, el nombre, que Michael no esperaba oír, le trajo a la memoria a una chica frágil en un sillón, demasiado débil para convertirse en una maga de primera clase. ¿Qué pasa con ella? ¿De verdad no lo entiendes? La señorita Arbonaux es una de los miembros de nuestra facción. Alexander no necesitó decir nada más para que Michael pusiera las piezas juntas. Antes de tomar el barco que fue asaltado, María había dicho que llevaría a una amiga con ella. No como si tuviera una sola amiga, así que Michael no pensó más en eso. Pero si esa amiga era Sylvelune Arbonaux, y si Alexander estaba diciendo la verdad, entonces todo encaja. Pero ¿por qué Michael revelaría la identidad de la persona que secuestró a María? ¿Fue solo un desliz de la lengua, o fue a propósito? Fuera como fuese, Michael ahora podía ver hacia dónde se dirigía Alexander. Ahora nos encontramos en una situación bastante interesante, ¿no te parece? Resulta que mi facción tiene en sus manos al pariente de los maestros del rojo. Por cierto, todavía dicho lo que quería decirte, Michael Argas. El rostro de Alexander ya había perdido todo rastro de amabilidad y solo sonreía cruelmente. Aunque probablemente ya sepas lo que decir. Abrió los brazos como si estuviera dando la bienvenida a un viejo amigo. ¿Por qué no te unes a nuestro bando, Michael Argas? Después de todo, cuantos más maestros tengamos en nuestra facción, mayores serán las posibilidades de derrotar a la Asociación de Magos. Básicamente, estás amenazando con hacerle daño a mi hija si no me uno a ti, ¿no es así? En serio, si eso es lo que era, podrías haber ido directo al grano en lugar de andar con rodeos. Eso es lo que dijo Michael, pero no engañaba a nadie. La charla de Alexander tuvo más efecto del que estaba dispuesto a admitir. No tienes por qué tomártelo así. Más bien, piensa en ello como una oportunidad para tomar la mejor decisión. Después de todo, ¿qué te espera si la Asociación de Magos gana la guerra? Recupero a mi hija. ¿Es eso todo? Entonces, ¿por qué elegir el camino difícil cuando podría ser mucho más fácil? Piénsalo. Te unes a nosotros, te reúnes con tu hija de inmediato y puedes protegerla mismo. ¿De verdad crees que tienes suficiente peso político para que la asociación se preocupe por tu problema paterno? Nadie tiene interés en unirse a un bastardo astuto como tú. Es así. Alexander se encogió de hombros y negó con la cabeza. No tienes ninguna razón real para quedarte del lado de la torre del reloj, ¿verdad? ¿O podría ser que estás dudando por tu sobrino? Entonces no hay problema. Él también puede unirse a la facción negra. ¿Qué dices al respecto? Cállate. Ya te di mi respuesta. Leo no necesita la ayuda de nadie, y menos la de alguien como tú. Por eso nunca confíe en los hombres de negocios. Estás equivocado. Interrogación de cierre, todos necesitan ayuda. Con la esperanza de alcanzar sus metas y sueños, los humanos se unen para volverse más fuertes que el destino mismo. Dijiste que nadie tenía interés en unirse a mí, pero te das cuenta de lo equivocado que estás, ¿no? ... ¿Y qué pasa con tu sobrino? Reflexionó mientras cambiaba su forma normal y tranquila de hablar por un discurso más intenso. ¿De verdad compartirá tu opinión sobre las o no se mostrará más razonable? Después de todo, he oído que no es muy partidario de la Asociación de Magos, al igual que yo. Dijiste que no necesitaba mi ayuda, pero ¿de verdad rechazará una oportunidad para salvar a su querido primo si se la doy en bandeja de plata? Bueno, puedes hacerlo. Él. ¿Qué pasa con el maestro de Lancer? Continuó el hombre, sin dejar que Michael respondiera ni expresara una objeción. No necesito contarte la forma en que se discrimina a asiáticos en la Asociación de Magos, especialmente a alguien con poco talento como ella. Y, sin embargo, tiene un deber importante como cabeza de su familia. Entonces, ¿por qué pondría del lado de la torre del reloj? ¿Por qué no querría ponerse del lado de nosotros y crear una nueva asociación de magos que no la discrimine? ¿Qué pasa con el maestro de Archer?
Una niña como ella no sería difícil de convencer. De hecho, ¿qué tal si le digo que podría salvar a una joven doncella ayudándonos? En este punto, Alexander no estaba ocultando la burla en su voz. ¿Qué pasa con el maestro de Caster? Un mago de primera clase seguramente tiene más de lo que quiere en el estado actual de las cosas. O al menos es lo que diría si los magos alguna vez estuvieran satisfechos. Me pregunto, entre su puesto en la asociación de magos, o tener una mano en la nueva, ¿cuál le sonará más interés? ¿Qué pasa con el maestro de Berserker? Solo está siendo utilizada por la facción roja, no me sorprendería si estirara la pata antes del final de la guerra. ¿Preferiría a los que la manipulan, o a los que pueden darle un refugio y ayudarla? ¿Ves? Todo el mundo necesita ayuda. Tú también. Pero no pasa nada. Los que necesitan ayuda acuden a mí. Ahora bien, todavía no has dado tu respuesta con claridad, Michaela. ¿Te das cuenta de qué lado es mejor ahora? Michael no respondió de inmediato. Por un momento, todo lo que hizo fue mirar fijamente a Alexander sin comprender mientras pensaba profundamente. Ryder estaba a su lado, listo y mirándolo de vez en cuando. Durante un rato, no se escuchó ningún sonido dentro del bosque. Sin embargo, Michael pudo escuchar el estruendo de las peleas en dirección al pueblo. Eso le recordaba que tenía poco tiempo libre. Finalmente, suspiró y dio un par de pasos hacia la izquierda. Dices que todo el mundo necesita ayuda, pero... sacudió la cabeza con exasperación. Parece ser tú el que más necesita ayuda, ¿no? Alexander hizo una mueca. No era como si su expresión o su postura hubieran cambiado de alguna manera, pero Michael pudo ver que sus ojos se llenaban de animosidad. Su son pronto fue reemplazada por una mueca de odio. Entonces, ¿qué harás si te amenazó con matar a María si te niegas a cooperar? Preguntó en un tono peligroso. ¿Qué harás, Michael Argas? Hablas demasiado, ¿te das cuenta? Si hubieras ido y simplemente me hubieras amenazado desde el principio, tal vez hubiera dudado un poco, pero tuviste que hablar mucho. No que estés en posición de siquiera tocar a María ahora mismo. De hecho, no trajiste ninguna prueba de que la tenías. Es por eso que, incluso si la facción negra es de hecho la que secuestró, creo que ni siquiera puedes acercarte a ella. Eres más inteligente de lo que pareces, bastardo. Como si admitiera la derrota, Alexander se encogió de hombros, pero también estaba apretando los puños y claramente había perdido cualquier intención de negociar. Y déjame decirte una cosa más, Alexander. Por primera vez, Michael llamó al hombre por su nombre. Te equivocaste de orden. No es únete a mí o lastimaré a tu hija, su ardían de ira y determinación. Es lastívala y no habrá nada entre tú y yo, pedazo de mierda. En el mismo momento, Michael envió una señal mental a Ryder. Jinete, ahora. Entendido. Y con eso, todo se puso en movimiento. El cuerpo de Ryder se volvió borroso y desapareció del campo de visión de Michael mientras el Servant colocaba sus manos sobre el frag dorado incrustado en el suelo para sacarlo. Como era de esperar, el lado contrario no los dejó hacer lo que quisieran sin intervenir. Otra figura se volvió borrosa y se acercó a Micha inmediato en un solo movimiento mortal. Ese era, por supuesto, Assassin of Black. Pero Michael ya lo esperaba. Alexander, por otro lado, no tenía los reflejos rápidos como el rayo Servant, y probablemente no podía entender por completo lo que estaba sucediendo. Por cierto, Michael no había dado esos 2 pasos a la izquierda antes de responder por nada. El único francotirador cuya posición conocían era el que se encontraba detrás de Alexa. Ahora que se había movido a la izquierda, Michael estaba a cubierto detrás de uno de los árboles. En otras palabras, el único peligro ahora era Assassin of Black. Dado que Ryder ocupado apoderándose del fragmento del Grial, en ese segundo que le tomaría, Assassin no dudaría en hacer lo que su clase estaba hecha para hacer en primer lugar. Pero, como Michael le había dicho a Ryder antes, todavía tenía unas bajo la manga. Por supuesto, no era como si Michael pudiera ver el movimiento de Assassin. Por eso, para sobre ese segundo que duró como una eternidad, tenía que hacer algo que detuviera a Assassin sin importar qué. Y no había nada mejor para hacer eso que tomarlo por sorpresa. En el mismo momento en que le había dado la señal a Ryder, Michael había movido su mano derecha a su cintura. Más precisamente, agarró el mango de la espada que colgaba de cintura. La espada en cuestión era una colichemar de corta, un código místico que Michael se había puesto después de dejar el plano. Pero era más que un simple código místico. Caster, convocado por la facción roja, era un herrero especializado en crear armas legendarias. Como tal, podía crear códigos místicos a la par con el noble fantasma real o incluso mejorar los códigos místicos existentes.
Como tal, la mayoría de los máster de la facción roja manejaban Noble Phantasm con ellos. Por supuesto, no es como si simplemente es lo suficiente para ponerlos al nivel de los Servants. Pero estos códigos místicos especiales estaban claramente en otro nivel y podían dañar fácilmente a los Servants. Esta vez fue el turno de Michael de sonreír. Más rápido de lo que los ojos podían seguir, alguien se lanzó hacia otra persona para matarla. Y alguien sostenía su espada, listo para desenvainarla con todas sus fuerzas. Ambas acciones se desarrollarían en un segundo, pero parecía que el tiempo se ralentizaba. Y de repente, se reanudó con alguien gritando: «No me subestimes». Michael sacó hábilmente la espada de su hoja en un solo movimiento de corte. Puede que no lo pareciera, pero tenía algo de experiencia como espadachín. Pero no estaba tratando de cortar a Assassin con su espada, eso estaría muy por encima de sus habilidades. Sin embargo, el objetivo de un código místico era lanzar un hechizo en primer lugar. En este caso Michael dejó que su prana habitara en la hoja del Colichemarde y lanzó un hechizo de agua sobre ella. En el momento en que blandió su espada, la hoja dibujó un arco de agua que pronto se convirtió en una gigantesca hoja de agua. Si Michael pudiera moverse tan rápido como un humano, esa hoja de agua sería tan rápida como un sirviente. Assassin se dio cuenta de eso en el momento en que se desató el ataque, y la figura sombría apenas tuvo tiempo de moverse fuera del camino de la cuchilla de agua antes de que derribara los árboles en su camino. Debido a que había balanceado la espada en diagonal, la cabeza de Alexander apenas se salvó por unos pocos centímetros. Lo hice. Había pasado el interminable segundo. Había logrado mantener ese segundo de ventaja con un sirviente. Pero eso no significaba que ya estuvieran fuera de peligro. Michael solo había tenido tiempo suficiente para que Ryder sacara el Shard. Ahora tenían que escapar, sobre todo porque los árboles fuera del camino, el francotirador tendría una vista clara de ellos. «Agárrate fuerte, Michael», gritó Ryder a su maestro. El espíritu heroico de la montaña estaba de nuevo al lado de Michael, pero a este último no se le permitía apartar la vista de Assassin of Red y Alexander. Sorprendentemente, Ryder tenía su espada en la mano, sino que sostenía su clámide roja con ambas manos como un látigo. «Oye, ¿para qué es eso?». Michael quiso preguntar, pero fue interrumpido cuando de repente Ryder envolvió el trozo de tela alrededor de la cintura de su maestro. Michael lo entendió. Ryder agarró ambos extremos de la tela y luego la ató alrededor de su propia cintura. El resultado fue que los dos ahora estaban atados espalda con espalda, especie de extraño y vergonzoso paseo a caballito. El orgullo de Michael recibió un golpe al ser llevado por alguien más joven que él, pero no tenían otra opción. «Ahora a toda velocidad, Ryder», gritó Michael, antes de notar que alguien no estaba de acuerdo. Tanto Assassin como Alexander se habían recuperado de la sorpresa inicial y no parecía que los dejaran escapar tan fácilmente. Assassin se abalanzó sobre ellos con una daga en mano, mientras Alexander sacaba su arma. «Eso apesta». Dejando a un lado al asesino, el arma de Alexander probablemente estaba llena de balas similares a las del francotirador, lo que significa que podía herir a Michael y también a Ryder en ese momento cuando Ryder comenzó a correr, pero no lo suficientemente rápido como para evitar el doble peligro. Si Michael intentaba atacar al asesino, Alexander le dispararía, entonces la respuesta es obvia. Michael agarró firmemente el mango de su Colichemarde y, lo mejor que pudo mientras estaba atado a la espalda de Ryder, blandió la espada mágica hacia abajo en dirección a Alexander. Después del ataque anterior, Assassin ahora conocía la velocidad y el alcance de la espada de agua, por lo que si su maestro se veía amenazado, seguramente lo rescata en lugar de ir tras él. GHAA. Michael dejó escapar un grito de dolor cuando una de las dagas de Assassin se clavó en su hombro. ¿Qué? El asesino no actuó como Michael esperaba. Para entonces, la espada de agua había partido a Alexander en dos a lo largo. No, decir partido en dos no era correcto. Más bien, la espada inducida por el prana lo hizo trizas. El asesino había dejado morir a su maestro. No, un fraude. Assassin miraba hacia abajo, a la cara de Michael mientras su cuchillo se clavaba en el hombro del maestro de Ryder. Hasta donde Michael podía ver, el sirviente no había dudado en atacarlo en lugar de salvar a su maestro. Pero para un sirviente tan débil, tener un maestro era importante. Lo que significaba que, si no había salvado a Alexander, era porque su muerte no lo impediría. O que en realidad estaba a salvo. Considerando todas las precauciones que el maestro de Assassin había tomado hasta ahora, un doble de cuerpo no era sorprendente. Pero ahora, Michael tenía la muerte mirándolo a la cara desde arriba. Michael.
Mientras Michael pensaba, Ryder, que había escuchado su grito de dolor, se dio la vuelta a la velocidad del rayo. El cambio repentino fue inesperado para Assassin, quien perdió el equilibrio antes de aterrizar hábilmente en el suelo, justo frente a Ryder, quien lo miró enojado. Por supuesto, Mig no pudo ver todo eso ya que estaba sobre la espalda de Ryder. Una vez más, todo fue cuestión de un segundo. Assassin no parecía considerar la retirada como una opción y, mientras se enfrentaba a Ryder, sostuvo la daga que le quedaba en la y de repente desapareció del campo de visión de Ryder para reaparecer sobre él. Sin piedad, la figura sombría blandió su espada sobre el cráneo de Ryder. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, o eso era lo que pretendía, pero sucedió algo que estaba completamente fuera de sus expectativas. Cuando estaba a punto de matar a Ryder Ozrek, alguien le dio un puñetazo en brazos, impidiéndole actuar. Durante una fracción de segundo, Assassin se preguntó cómo Ryder había podido seguir sus movimientos, antes de darse cuenta de que no era la man Ryder la que lo había golpeado, sino la de Michael. Te dije, que no me subestimaras. El maestro de Ryder, que sudaba profusamente y fruncía el ceño por el dolor, miraba hacia atrás desde detrás de Ryder con un aire de determinación. Imposible. Pensó el asesino. Era imposible que un maestro herido aferrado a su sirviente pudiera ver. Pero estaba tan sorprendido que Assassin olvidó por un segundo que estaba en una pelea. Ryder no dejó de notar la acción de Michael, y Assassin perdió su oportunidad de retroceder. Sirviente de la montaña no tenía su espada en la mano, ya que solo lo obstaculizaría cuando tuviera que transportar a su maestro. En cambio, agarró el brazo de Assassin con ambas manos y arrojó al sirviente contra un árbol con una técnica similar a un lanzamiento de judo, pero diferente en esencia. Aunque fue tomado por sorpresa, Assassin rápidamente se recompuso y, en lugar de estrellarse dolorosamente contra el tronco del árbol, usó sus pies con gracia para absorber el impacto y aprovechó el impulso para lanzarse hacia Ryder con una velocidad tremenda. En términos de velocidad, Assassin tenía la ventaja sobre Ryder, quien no era un serván destinado a pelear a pie. Su daga apuntaba a la garganta de su oponente y Assassin golpeó a Ryder como un dardo. Morir. El pequeño destello metálico se cerró sobre la garganta de Ryder, antes de detenerse bruscamente. No fue Assassin quien detuvo su movimiento. Su intención en primer lugar era quitarle la vida a Ryder con esta acción. Lo que había salvado a Ryder, fue Ryder mismo. Aunque se suponía que Assassin era superior tanto en velocidad como en agilidad, su ataque había sido interrumpido por un uppercut que se hundió en el estómago del asesino silencioso. Lanzaba su puñetazo, Ryder estaba mirando directamente a los ojos de Assassin. Este último no tuvo tiempo de recuperarse porque siguieron otros golpes. El primero fue un puño que se estrelló contra el plexo solar de Assassin, mientras que el segundo fue un gancho que golpeó su sien. Ryder completó su asalto con una patada destinada a levantar a Asa a sus pies. Sin embargo, Assassin no estaba tan aturdido como para poder reaccionar. Esquivó la pierna de Ryder con una voltereta hacia atrás y aterrizó en la rama de un árbol para ganar a la altura. Sin embargo, cuando cayó hacia atrás sintió todo el peso de los ataques de Ryder sobre su cuerpo. Por un instante, sintió náuseas y se le cortó la respiración. Él no entendió. Los ataques de Ryder no eran golpes rudimentarios destinados a contraatacar en caso de necesidad. Claramente había algo de técnica detrás de ellos, pero Assassin no podía entender debido a que la primera acción de Ryder había sido arrojarlo, había pensado que era similar al judo, pero luego Ryder había usado claramente algo de boxeo y había usado sus pies. Eso se debía a que Assassin era un espíritu heroico japonés, aunque su tierra natal tenía muchas artes marciales, nunca había presenciado el Pancration. Cuando pudo mover su cuerpo a voluntad nuevamente, Assassin buscó a Ryder Ozrek, quien no había aprovechado la ocasión para derribarlo. Lo cual fue porque ya no estaba allí. TCH, huyeron. Lo siento. Lo siento muchísimo, 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 Michael. Ryder se disculpó mientras corría por el bosque. Por mi descuido te lastimaste. Deja de hablar y corre un poco más. Respondió el sangrante Michael, molesto por las repetidas disculpas de su sirviente. Más bien, no sabía que tuvieras movimientos como estos. Bueno, eso fue parte de mi educación, jeje. Ryder se sonrojó levemente ante el cumplido. Quiero decir, cualquiera podría. Cuidado con la carretera, te estás estrellando contra un árbol. ¿Qué? Lo siento. Al final, Michael y Ryder lograron escapar, aunque tuvieron algunos contratiempos en el camino.
No, en comparación con sus posibilidades, fue un milagro que todo saliera tan bien. Incluso habían dejado un poco inconsciente a Assassin, por lo que habían ganado algo de terreno entre ellos y el asesino silencioso. Sin embargo, no podían ser demasiado optimistas. Assassin era más rápido que Ryder y existía la posibilidad de que hubiera otros enemigos dentro del bosque. Cuando atacó a Michael, Assassin se había asegurado de golpear el hombro del brazo que manejaba su código místico, por lo que no podían contar con eso para mantener alejado Shinobi. Ah, por cierto, creo que he matado a Alexander. ¿En serio? Entonces Assassin no debería poder seguirnos por mucho más tiempo. No seas demasiado optimista. Fue muy satisfactorio, pero sucedió algo muy extraño. ¿Qué quieres decir? El asesino no intentó salvar a su maestro, e incluso vino tras nosotros como si pensara que tenía una oportunidad. Quizás es un tonto o algo así. O quizás es uno de esos que prefieren morir en una pelea que por falta de apoyo de prana. Como si fuera así. Y no creo que alguien tan bien preparado como ese bastardo se parara en la línea del frente incluso si tuviera la situación bajo control. La razón por la que Asano se molestó en ayudarlo es, muy probablemente, que sabía que no perdería a su maestro. Entonces tal vez alguien más es su amo y ese tal Alexander era solo un señuelo. Michael se preguntó sobre eso. Al igual que Ryder, había tenido en cuenta la posibilidad de que Alexander Lendrick no fuera más que un peón destinado a actuar como chivo expiatorio. Sin embargo, una parte de él gritaba ese tipo era el verdadero. Sin importar que, su instinto le decía que Alexander no podía haber sido un señuelo. Por otro lado, no era imposible el maestro del asesino usara un doble de cuerpo o una marioneta de sí mismo. Lo que realmente no me gusta de todo esto. Ryder estaba a punto de añadir algo cuando de repente notó que algo se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Espera, Michael, que guau. Aunque corría más rápido que una motocicleta en una autopista, Ryder se detuvo por completo antes de saltar hacia un lado. Michael, que no esperaba la repentina maniobra de emergencia, casi vomitó su desayuno en ese momento. Sin embargo, el maestro del rojo tampoco pasó por alto las varias dagas que se clavaron en el suelo por donde habían estado corriendo anteriormente. Mierda, Assassin ya nos alcanzó. Sí, pero no puedo sentir su presencia. Como era mejor que quedarse parado, Ryder siguió corriendo. Sin embargo, como la ubicación de Assassin estaba oculta por su ocultación de presencia, estaban el doble de Ale que antes. Muy pronto, otra andanada de armas voló en su dirección, esta vez desde todas las direcciones. Por lo tanto, Ryder no tuvo más opción que esquivarlas que saltar a una como un mono. Sin embargo, esto resultó ser un gran error. Justo cuando pateó el árbol para aterrizar en otro, un Shadow apareció de la nada justo al lado de Michael y Ryder. El asesino del negro, a diferencia de antes, no tenía ningún arma en sus manos, sino que apretó su puño antes de golpear el cuerpo de Ryder con una fuerza insospechada. El Sirviel rojo apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para reflejarse que fue enviado a volar hacia el suelo. A pesar de esto, logró aterrizar de pie, aunque el suelo debajo de él tembló violentamente por el impacto. Y no se detuvo allí. Mientras Ryder recuperaba el equilibrio, el Servant vestido de sombra se movió en su dirección con una espada corta en la mano. Trató de interceptar a Assassin un puñetazo, pero el Servant de negro ya lo esperaba y evitó sin esfuerzo el puño que volaba hacia él, y se acercó a Ryder a una distancia donde podía apuñalarlo fácilmente. ¡Mierda! A pesar de su gran figura, Assassin era mucho más ágil que Ryder. Este último no pudo moverse lo suficientemente rápido para evitar la espada que apuntaba a su coraz fluente en flumen. El encantamiento salió de la boca de Michael mientras abría sus circuitos mágicos y, con un destello de luz, se liberó magia del brazo no herido de Michael. Las explosiones mágicas alcanzaron con éxito su objetivo y el asesino negro fue repelido. Es la segunda vez que me ignoras. Michael se habría reído, pero con su herida y el temblor constante, tenía más ganas de vomitar. Ryder, sigue adelante. Te cubriré, así cuprisa y encuentra un lugar bañado por la luz del sol. Ryder obedeció y reanudó su carrera loca hacia el límite del bosque. La sombra siguió persiguiéndolos, pero como prometió, Michael usó su magia como fuego supresor y mantuvo alejado al sirviente. Esa era la fuerza de su dúo, cubrirse mutuamente en tiempos de necesidad. Sin embargo, en algún momento Assassin dejó de acosarlos por un momento. ¿Crees que lo hemos perdido?, preguntó Ryder jadeante. Eso sería demasiado fácil, ¿no? Bien. Michael observó atentamente sus espaldas, pero no había rastro del asesino negro. Ahora, adelantémonos.
No puedo creer que este bastardo persistente se rindiera de repente de esa manera. Supongo que tienes razón, HM. Mientras Ryder caminaba por el bosque, notó algo en su camino. 100 metros delante de ellos, vio la figura vestida de sombras de Assassin parada allí mirándolos. Antes de Desapa él estaba delante de nosotros. ¿Qué? No perdimos a Assassin, es él quien estaba un paso delante de nosotros. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Michael pareció entender lo que Ryder quería decir. ¿Por qué Assassin había dejado de atacarlos si no lo habían perdido? ¿Por qué se molestaría en seguir adelante? Jinete, ten cuidado, probablemente sea una trampa. Lo sé. Ryder abrió más que nunca los ojos, buscando la trampa que Assassin había preparado. Entonces, mientras se acercaba al lugar donde había visto a Assassin antes, algo hizo cosquillas en la nariz. Ese olor, Michael, llenó el lugar con... Era demasiado tarde. Los explosivos con los que Assassin había llenado el bosque detonaron de inmediato y esa parte del bosque se convirtió en un mar de llamas. Fue suficiente para matarlos. Assassin estaba encaramado en un árbol, mirando el bosque en llamas desde lejos. New Edge había estado esperando durante varios días, por lo que, por supuesto, habrían colocado trampas. No, más específicamente, Assassin había sido el que había estado dando vueltas y colocando explosivos sin que nadie se diera cuenta. Como espíritu heroico sin un noble fantasma adecuado, Assassin normalmente sería un fracaso como Servant, especialmente porque ya era parte de la clase más débil. Sin embargo, eso se debía a su propia naturaleza como shinobi. Una sombra destinada a ser una extensión de su señor. Podía compensar con creces su falta de noble fantasma gracias a su Expert of Many Specializations, que reunía todas las habilidades practicadas por su clan ninja, incluidas cosas como espionaje, recopilación de información, sabotaje y trampas. Esta versatilidad fue, al final, el arma definitiva del espíritu heroico Fuma Kotaro. Assassin of Black abandonó su posición para acercarse al área donde Michael y Ryder of Red habían estado en el momento de la explosión, y buscó señales de vida dentro del Incen. No veo nada. Entonces, seguramente deben. Justo cuando pensaba que finalmente se había deshecho de ellos, Assassin sintió un movimiento a su izquierda. Algo saltó del fuego y se movió a gran velocidad en dirección al Pu. Cuando vio a las dos personas emergiendo del fuego, Assassin quedó incrédulo. Imposible. Ambos están ilesos. No era una trampa cualquiera, era una trampa preparada por Assassin, el epítome de las habilidades del clan Fuma. Podía matar tanto a un humano como a un espíritu heroico o bestia monstruosa, por lo que era imposible que salieran completamente ilesos de la emboscada. Michael. Ryder ya no llevaba a su maestro en la espalda, sino que lo sostenía en sus brazos como para protegerlo del fuego. ¿Estás bien? Estás bien, ¿verdad? Por favor, dime, ¿estás bien? Cállate, estoy bien. Lo único que me dolió aquí fue mi orgullo como hombre adulto, pero aparte de eso, no me hirió la explosión. Gritó Michael. Aunque no fue alcanzado por trampa de Assassin, su hombro seguía sangrando. Necesitaban encontrar un lugar donde descansar para que pudiera curarlo. ¿Y tú, Ryder? ¿En qué estabas pensando al proteger en el momento en que todo explotó? Ryder había usado su cuerpo como barrera para proteger a Michael de las llamas y las explosiones. Eso explicaba por qué este último estaba. Sin embargo, todavía quedaba la pregunta de cómo Ryder, que recibió todo el peso de la trampa, estaba bien. No te preocupes por mí. Ni siquiera los rayos del sol me quemarán, así que no hay forma de que unas miserables bombas lo hagan. La pareja finalmente estaba a punto de abandonar el bosque. Assassin había recibido la orden de detenerlos antes de que pudieran recuperarse, por lo que el asesino envuelto en sombras fue tras ellos lleno de intenciones asesinas. Su talento como asesino no había sido suficiente. Sus trampas no habían sido suficientes. Sin embargo, eso no significaba que rendiría hasta el final para cumplir su misión. Este tipo es muy persistente, en serio. Michael chasqueó la lengua al ver la sombra que se acercaba. Pero ya no es un problema. De hecho, a pesar de la velocidad superior de Assassin, estaban demasiado cerca del borde del bosque oscuro para que este último pudiera alcanzarlos. Así, Ryder finalmente salió bosque y llegó a las afueras de la pequeña ciudad de Arogar. Por fin, cuando salieron del bosque, Ryder se permitió reducir la velocidad hasta detenerse por completo y bajó a Mitch con cuidado. ¿Cómo está tu herida?, preguntó preocupado. Ha sangrado bastante, pero no debería ser un problema. Aunque dijo eso, el rostro de Michael palideció. Lo más importante es que nos deshacemos de él, dijo mientras señaló con la barbilla al asesino que se acercaba. Déjamelo a mí.
Rider se dio la vuelta para enfrentarse al asesino silencioso que se dirigía hacia ellos y dejó que Michael sanara su herida con magia. Aunque no disminuyó la velocidad de su Avan Assassin, se mostró cauteloso ante su repentino cambio de comportamiento. ¿Por qué se detuvieron de repente? ¿No dijo su maestro que necesitaban un lugar bañado por la luz del sol? De hecho, ahora que habían dejado el bosque donde el follaje de los árboles bloqueaba los rayos del sol, Rider y Michael estaban justo en la luz del sol. La luz del sol probablemente lo hace más fuerte. Las posibilidades de que sea una trampa son 95%. Analizó tranquilamente la situación mientras el sirviente del monte lo esperaba. Sin embargo, no puedo dar marcha atrás. Assassin sacó varios shuriken de su ropa y los arrojó todos a Rider con el poder de una ametralladora. Por su parte, Rider ni siquiera sacó su arma. En lugar de eso, agarró la clámide escarlata que había usado para atar a Michael antes con una mano y la arrojó muy alto en el sol, mientras mantenía la palma abierta hacia el cielo y la clámide que había arrojado, Rider recitó un encantamiento. No, era más correcto llamarlo una súplica. Yo, que he recorrido el mundo para encontrarte, yo, que soy tu hijo. Por favor, préstame tu poder. Una onda expansiva redujo a cenizas el suelo alrededor de Rider y los shurikens se desintegraron por completo. Luego, las clámides rojas también se incendiaron y algo descendió cielo a gran velocidad, como un ataque orbital dirigido a Rider. ¿Qué es? El asesino podía sentir el poder de lo que se acercaba y comenzó a retroceder para no ser alcanzado por el impacto. Helios. Estrella poderosa, maldición de mi arrogancia. La tierra tembló y se derritió. Cuando el polvo cayó y el alboroto se detuvo, al lado de Rider había un carro gigante dorado. Era una magnífica obra de arte, hecha de materiales de otro mundo similares al mar en platino y oro. La guarda semicircular hecha para protegerse de los ataques tiene la forma y la intangibilidad de las llamas, como si fueran llamas vivas hechas de oro. En ella están grabadas varias de las constelaciones que adornan el cielo nocturno, y todo el carro rebosaba de una extraña incandescencia, como si realmente fuera un trozo de sol caído del cielo. Atados a él había 4 córceles mucho más grandes que un caballo normal, e inmaculados como el acero al rojo vivo. Su crin y cola no estaban hechas de crin de caballo, sino de fuego azulado que ardía ferozmente. Cualquiera que haya puesto sus ojos en el carro, sin duda estaría de acuerdo en que se trataba de un noble fantasma del más alto grado. Ese fue el caso de Assassin, quien ante el inesperado giro de los acontecimientos no tuvo más opción que retroceder de inmediato. Maestro, lo siento mucho, pero he fallado en la misión que me encomendaste, le informó a su maestro a través de su conexión mental. Contra todas las expectativas, la respuesta de Alexander no sonó particularmente decepcionada. Bueno, supongo que es una lástima. Hay algo más importante ahora, así que vuelve a contactarme de inmediato. Comprendido. Y con eso, el asesino negro desapareció. Esperaba más pelea en realidad. Rider, que acababa de ver a Assassin retirarse, se rascó la nuca ante la anticlimática conclusión. No tenemos tiempo para eso, en serio. ¿Has olvidado lo que está pasando? Una vez que terminó de curarlo, Michael se acercó a su sirviente y miró el carro dorado con una mir de asombro. Maldita sea. No esperaba que una máquina de destrucción fuera tan hermosa. Por favor, no lo llames máquina de destrucción, le dijo Rider a su maestro con una expresión inquieta. Michael se reprendió internamente por su desliz lingüístico y se disculpó con Rider. ¿Pero estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Qué quieres decir? Rider le lanzó a Michael una mirada perpleja. Sé que fui yo quien te dijo que lo convocaras, agregó mientras señalaba el noble fantasma. Pero si no sientes que puedes hacerlo, no te obligaré a hacerlo. Rider tragó saliva. Sabía lo que Michael quería decir con su expresión seria. Miró el carro, que estaba esperando a que alguien se subiera a él y lo montara. Era exactamente como recordaba, aunque esos dos carros eran diferentes. Por un segundo, se imaginó que subía a la plataforma y tomaba las riendas para conducirla. Mientras lo hacía, un sudor frío se formó en su frente y sintió que sus manos temblaba control. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Se repetía una y otra vez como un mantra. Michael suspiró y se cruzó de brazos. Como pensaba, no puedo pedirte eso, no, lo haré yo. Michael miró a Rider con sorpresa pintada en todo su rostro. El sirviente todavía sudaba y temblaba, pero miraba el carro dorado con un brillo decidido, casi feroz, en sus ojos. No puedo cargarte con mis problemas. ¿Qué estás diciendo? Claro que puedes. Para eso está un gordo. Michael se mordió la lengua. Casi dijo, para eso está un padre.
Estaba tan acostumbrado a tener a María a su alrededor que instintivamente había empezado a actuar como un padre con Ryder. Pero él no era el padre que Ryder estaba buscando, eso lo sabía. Quiero decir, para está un amigo, ¿me oyes? No es eso. Declaró Ryder con firmeza. Mientras lo hacía, se subió al carro con una pierna temblorosa y agarró las hermosas riendas doradas. Ese no es el carro de mi padre, este es el peso de mi arrogancia. No soy un héroe ni nada por el estilo, pero no puedo cargar a otras personas con mis errores. Nunca más. Aunque intentaba dejar en claro su punto de vista, su voz temblaba levemente y sus manos no dejaban de temblar. Era frustrante. Estaba frustrado por ser así incluso cuando tenía que ayudar a alguien. Entonces, respiró profundamente y obligó a su cuerpo a permanecer inmóvil. Cuando miró por encima del hombro a Michael, que lo miraba estupefacto, no había rastro de miedo o vacilación en la expresión de Ryder. Tenemos que ayudar a Leanne y Berserker. ¿Qué estás esperando? Sube al maldito carro de una vez, viejo. Por un par de segundos, Michael se quedó paralizado. Luego, sonrió para sí mismo. Mírate a ti mismo. ¿Qué quieres decir con que no eres un héroe? En algún lugar, alguien estaba reflexionando mientras miraba un mapa. Ese era el verdadero Alexander Lendrick, el maestro del asesino negro. En ese momento, estaba dentro de una camioneta militar escondida en el bosque. Se veía exactamente igual el falso Alexander que había sido asesinado por Michael Argas, desde su apariencia hasta su ropa, e incluso el arma escondida debajo de su ropa de trabajo. Sin embargo, había algo diferente entre los dos. Mientras que el falso había estado sonriendo y permanecía extrañamente tranquilo, este estaba frunciendo el ceño y lucía insatisfecho. Esto no tenía nada que ver con la negativa de Michael, o con lo que el maestro le dijera. En realidad, eso no podría importarle menos. Sabía que era una cuestión de suerte desde el principio. La situación actual era la siguiente. Ryder y su maestro habían logrado escapar de Assassin y se dirigían hacia Arog. Al hacerlo, mató al autómata Alexander que el maestro de Assassin había usado como doble de cuerpo con la misma personalidad que él. Dentro de Arog, los dos pelotones de autómatas que había enviado habían sido exterminados por Berserker Red. Pensar que se habían molestado en hacer que saber fabricar a todas estas balas de noble fantasma, solo para que resultara ineficaz. Y eso fue todo. La asociación de magos solo había enviado a 2 maestros y sirvientes aquí. Ryder estaba fuera de peligro y Berserker había eliminado a todos en la ciudad. Entonces, ¿qué fue esa incoherencia? Para estar seguros, Alexander había traído consigo 3 pelotones de autómatas, además de un par de francotiradores. Estaban los 2 equipos enviados a la ciudad para matar a Berserker Red, y habían fracasado. Estaban los 2 francotiradores que Alexander había enviado con su doble de cuerpo. Y se suponía que había un pelotón de soldados de a pie dentro del bosque para interceptar a Ryder y Michael en caso de que intentaran escapar. Y había perdido completamente el contacto con aquellos. Alexander estaba seguro de que solo había 2 sirvientes de rojo aquí. Entonces, ¿quién? Reflexionó mientras miraba el mapa. Normalmente, si los autómatas se hubieran topado con un enemigo, se habrían puesto en contacto con él. Pero de repente desaparecieron. O los mataron demasiado rápido para que pudieran reaccionar. Alexander sostuvo su dispositivo de comunicación en su mano y cambió el canal. «Loia, ¿me oyes?» Llamó a Loia Bedway, su secretaria y maestra de Caster of Black. «Hay un cambio de planes. Ya le pedí a Assassin que volviera. Hazlo tú también. No pueden permitirnos estar separados ahora mismo». Apretó la otra mano, arrugando con eficacia el mapa que era inútil ahora que no tenía tropas. Sí, la hipótesis sobre la existencia de una tercera facción, probablemente sea cierta. Dentro del pequeño pueblo, Berserker estaba de pie en una calle llena de autómatas destruidos que yacían en el suelo. El hombre con aspecto de bestia miraba frenéticamente a izquierda y derecha para ver si aún quedaban enemigos con vida, y respiraba con dificultad, formando rastros blancos en el frío invernal. Leanne estaba sentada sobre su gigante hombro, sudando a pesar de que la temperatura era muy fría. Ella no tenía miedo. Por extraño que pudiera sonar, la forma en que los autómatas se rompieron bajo los ataques de Berserker sin siquiera sangrar le recordó más a un niño turbul rompiendo sus juguetes que a seres vivos siendo masacrados. Todo sucedió tan rápido que tuvo problemas para procesar lo que estaba sucediendo. Michael le había dicho que debían luchar contra otros sirvientes, pero los que la atacaron a ella y a Berserker no parecían más que soldados de infantería.
Espero que el señor Argas y Ryder estén bien, se preocupó mientras miraba en dirección al bosque donde de repente se había propagado un incendio. Leanne escuchó un ruido que provenía del lugar. Parecía la estática de un televisor viejo. Berserker gruñó al origen del ruido, que era una especie de walkie-talkie que uno de los autómatas llevaba consigo. Curiosa, Leanne decidió bajar del gigante de Servant y se acercó al walkie-talkie. «Oye, ¿alguien me escucha?» Una voz despreocupada y amigable salió del dispositivo. «Señora Stormbird, si está aquí, por favor responda». Leanne se sorprendió al oír su propio nombre. Aún así, respondió. «Estoy aquí». ¡Genial! Déjame presentarme, soy Alexander Lendrick. No tengo mucho tiempo ahora, así que iré directo al grano. ¿Te das cuenta de cómo te trata tu propia facción, no? ¿Qué quieres decir? Leanne no entendía de qué estaba hablando el extraño al otro lado del dispositivo de comunicación. ¿A qué me refiero? ¿No sientes que te están dejando de lado en esta situación? Déjame adivinar, los magos de la Asociación de Magos irrumpieron de repente en tu vida y te obliga a participar. No es así. Uf. A Leanne no le gustaba esa sensación. Era igual que cuando conoció a los magos. Ellos sabían todo sobre ella y ella no sabía nada sobre ellos. ¿Qué pasa con eso? ¿No te das cuenta de que te están manipulando? La Asociación de Magos no es precisamente amable con las viudas si demuestran ser útiles. Eres el tipo de peón que pueden usar luego descartar de inmediato. Sus palabras fueron como un cuchillo frío en el corazón de Leanne. Al igual que Michael, Alexander Lendrick era bueno atacando el punto débil de las personas con solo unas pocas palabras. Leanne había temido esto. En una situación como la que estaba, era normal preguntarse si no la estaban utilizando. Revok había dicho prácticamente lo mismo, que a la Torre del no le importa utilizar a las personas, menos aún cuando no tienen ningún talento para la hechicería. Alexander estaba apuñalando su miedo, aún así. ¿Y qué tiene que ver contigo? Es muy sencillo, en realidad. ¿Por qué no te unes a mi lado? ¿Qué? Olvidé especificar que soy el líder de la facción negra. Estaremos felices de tenerla en nuestras filas, señora Stormbird. No la usaremos y luego la desecharemos. ¿Y qué razones tengo para confiar en ti? ¿Qué razón tienes para confiar en la Asociación de Magos? ¿O te hicieron alguna promesa sospechosa? ¿Dijeron que salvarían a tu hijo? Ellos no hicieron nada de eso. ¿Qué? ¿Realmente no se molestan en negociar, no? Entonces, ¿qué pasa si hago esa promesa? ¿Te unirías a New Age? Leanne hizo una mueca de dolor. No era un dolor físico, sino el que sentía en el corazón. Alexander tenía razón. Ella se había dado cuenta de cuál era su situación. De hecho, su propuesta era bastante interesante en sí misma. Pero, aún así, no podía atreverse a decir simplemente sí. No podía olvidar la amabilidad de Revok y Michael. Era una mentira decir que nadie se preocupaba por ella. Quería creer que había gente que quería ayudarla. Y que también había gente por la que ella se preocupaba. Además, en ese momento, estaba confiando todo a Berserker. El sirviente cuyas emociones sonaban con las suyas, solo sentía desconfianza hacia el walkie-talkie. Me niego. ¿Por qué? Porque Berserker no confía en ti. Por un momento, solo hubo silencio al otro lado del dispositivo. Luego, escuchó a Alexander reír a carcajadas. Ja. ¿En serio, qué les pasa a ustedes? Bueno, no es y esperar a otra cosa. Pero eres igual que Michael, ¿sabes? ¿Necesitarás ayuda, choque? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Entonces, antes de que Alexander pudiera terminar su frase, hubo un gran ruido, y Leanne fue atrapada de repente por Berserker, quien luego saltó hacia atrás con un rugido. Veo Berserker, ¿qué pasa? Entonces, Leanne se dio cuenta. El walkie-talkie con el que había estado hablando había sido destruido. En su lugar, había una lanza larga y enorme. Era tan ridículamente larga que parecía más a una de esas estacas que había visto en un documental sobre la tortura. Era completamente negra y parecía estar hecha de un solo material. Había salido de la nada, de repente aterrizó justo en el dispositivo de comunicación, creando un pequeño cráter donde Leanne había estado agachada anteriormente. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó aquí? Se oyeron pasos por toda la ciudad. Cuando levantó la vista de la lanza hacia la calle que tenían delante, vio al dueño de la lanza que se acercaba a ellos. Alguien venía. No, eso estuvo mal. Un monstruo se acercaba.